Al hablar de la actual extrema derecha, se tiende a veces, en determinados medios, a asociarla a los nazifascismos o a los fascismos de los años 30. Estas simplificaciones ayudan a entender poco sus dinámicas de crecimiento. En este sentido, me interesa remarcar que la extrema derecha que aparece en Europa Occidental y que obtiene grandes resultados en numerosos países, como puede ser Francia o Escandinavia o incluso en Gran Bretaña, es una extrema derecha que es sustancialmente distinta a estos nazifascismos. Es fundamentalmente un movimiento antiglobalización de derecha y que además, pese a su gran éxito electoral, no se define como tal. ¿En qué sentido? Pues es un movimiento que se opone a los flujos de mercancías, a los flujos humanos, al multiculturalismo, a la pérdida de soberanía de los respectivos países ante organismos supraestatales, notablemente la Unión Europea. Por tanto, es un movimiento de carácter nuevo, y además en él confluyen dos elementos que son la defensa de una identidad que se percibe como supuestamente amenazada y también la protesta contra los partidos políticos tradicionales. Por consiguiente, estamos ante realidades nuevas, algunas ya consolidadas durante décadas, como puede ser el caso del Frente Nacional en Francia o puede ser el caso del FPÖ en Austria. En segundo lugar, también me gustaría destacar que se hacen dentro de estas simplificaciones una que es muy recurrente, que es asociar extrema derecha a crisis económica. Si miramos el mapa de resultados electorales, veremos que en España, en Portugal, en Irlanda, en Chipre o incluso hasta en Grecia, donde la presencia de la extrema derecha es muy menor, no ha ocurrido así. La crisis económica por sí misma no genera partidos de extrema derecha. Estos partidos crecen por un conjunto de fenómenos, es decir, hay dinámicas multifactoriales que conducen a su crecimiento y desarrollo. No hay un único factor monocausal generalmente. Y en último lugar, dentro de las dinámicas de cambio de este espectro, me interesaría destacar el impacto de la islamofobia a partir de los atentados que hubo el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, que hizo que la extrema derecha experimentara lo que se ha dado en llamar un giro islamófobo, que es asimilar el Islam al islamismo radical, y a partir de aquí esto le ha permitido realizar una reinvención ideológica y dirigirse hacia un electorado que antes no estaba entre sus votantes. Me refiero pues al colectivo, al universo homosexual o incluso también al feminista. Entonces esto puede ser chocante, pero nos recuerda que la extrema derecha, como sucede en otros espectros políticos, está rearticulándose, redirigiendo su discurso de modo constante.